Supongo que ustedes saben perfectamente que me gusta el cine y las series de animación. Digo, 7 de los 14 videos que tengo son sobre animación. Quizás lo que no saben es que una de mis sagas favoritas es Indiana Jones. He disfrutado las 4 películas de la saga. Sí, esto incluye a la Calavera de Cristal. ¿Y qué pasa cuando combinas Indiana Jones con la animación? Pues que terminas sacando las aventuras de Tintín, El secreto del unicornio. Ok, definitivamente Tintín no es ni de lejos la única película de animación que trata sobre un aventurero aventurando en distintas aventuras. También existen otros como Tadeo o la saga de las leyendas. Pero da igual, las aventuras de Tintín es una de las películas que vi muchas veces porque me encanta la dinámica de las películas de aventura y acción, que es la presentación del protagonista, la introducción de la aventura de turno, el desarrollo con sus idas y venidas con sus momentos de acción y un final heroico. Esta no es la única película de Tintín. En 1961 salió Tintín y el misterio del Toisón de Oro, aunque al parecer no fue del agrado de Hergé, el creador de Tintín. Las aventuras de Tintín y las películas de Indiana Jones son similares en su fórmula, y seguramente no es casualidad, ya que esta película y la saga de Indiana Jones está dirigida por la misma persona, Steven Spielberg. Spielberg se basó en 3 historias de Tintín para crear la película: El cangrejo de las pinzas de oro, El tesoro de Racamel Rojo y El secreto del unicornio, que es de donde viene el título de la película. Al parecer Spielberg estaba interesado desde hace tiempo en hacer una adaptación, así que después de adquirir los derechos definitivamente en 2002, en 2008 empezó con el rodaje de la película, que sería en mayor parte a computadora, considerado como la primera película animada de Spielberg, esto con la ayuda de la compañía de Peter Jackson, Weta Digital. Y para ser honesto, la película después de 10 años me parece que se mantiene bastante bien, me parece agradable a la vista y creo que combinó muy bien el estilo de las historietas con una animación 3D. La idea era crear una trilogía, pero desgraciadamente solo tuvimos la primera entrega en 2011. Spielberg mencionó en una entrevista en Times of India que querían entregar la secuela en las navidades de 2015, lo cual tendría como nombre Las aventuras de Tintín, Los prisioneros del sol, aunque es 2022 y todavía sigo esperando esa secuela. Por lo tanto, como una forma de quitarme esas ansias, me propuse hacer un video sobre la película y ver los cómics, no solo los que se usan para crear la película, sino también los demás números, que la verdad son bastante entretenidos y... ok, mejor pasemos a resumir la película. La película empieza en Francia presentándonos al protagonista, Tintín, un reportero de un periódico. Por cierto, está bonito el detalle de que le están haciendo un dibujo con el estilo en el que salen sus historietas. Caminando por un mercado, Tintín se encuentra con un barco a tamaño escala conocido como el unicornio. Después de comprarlo aparece un tipo que se lo intenta comprar. Tintín se niega y este desconocido le dice que está por meterse en problemas con las personas equivocadas. Antes de que Tintín pueda procesar todo lo que le acaban de decir, otra persona aparece para comprar el barco. En este momento de la película no se menciona su nombre, pero él es Sakharin, el villano de la película, un hombre con bastante dinero quien dice que quiere comprar el barco porque es parte de la propiedad de una mansión que acaba de comprar, aunque más tarde sabremos que en realidad es por otra cosa 1000 veces más importante. La voz en inglés está hecha por Daniel Craig, conocido por hacer a James Bond, y en español está hecha por Carlos II, conocido por muchos de nosotros por hacer la voz de Pícoro. Regresando con la película, Tintín lleva a su casa al barco. Sin embargo, por culpa de una pelea entre un gato y Milú, terminan rompiendo el barco, del cual sale un objeto que se queda debajo de un mueble. Tintín no nota eso y se va a la biblioteca para buscar más información acerca del barco. Ahí encuentra que el barco fue atacado por piratas, sobreviviendo solo el capitán Francisco Haddock, quien en sus últimas palabras dijo que un verdadero Haddock descubriría el secreto del unicornio. Se dice que el barco llevaba ron y tabaco, pero también se cuenta que el barco llevaba una carga secreta. Tintín regresa a su casa para darse cuenta que su barco no está, así que sospechando de Sakharin va hacia la propiedad que compró. Ahí encuentra el barco del unicornio, aunque termina siendo noqueado dándose cuenta que en realidad no es su barco, ya que esta diferencia no está roto. De camino a casa, Tintín se pregunta por qué existen 2 barcos. Cuando llega se da cuenta que su casa está hecha un desastre. Milú indica dónde quedó el objeto que se había quedado del barco. Resulta que es un pergamino que es al final lo que busca la gente que entró a la casa de Tintín. En ese momento el desconocido que le quería comprar el barco aparece a la puerta para volver a advertir a Tintín. Antes de que le pueda decir algo, este termina siendo acribillado por un grupo de personas que no se logra ver. 2 agentes llamados Fernández y Hernández le dicen a Tintín que la persona que murió era un agente de la Interpol, aunque no saben quiénes fueron los que lo asesinaron. Me causa gracia los nombres que le pusieron a Fernández y Hernández. Originalmente sus nombres son DuPont y DuPont. Es como un equivalente a lo de Bruce Wayne cambiándolo a Bruno Díaz o cambiar a Charlie Devil por Carlitos Matute. Aunque hay algo que no me gusta, y es que cuando la agente de la Interpol está muriendo, Tintín le dice a una señora que la agente está herido, y ella dice esto. ¡Mirlo! ¡Le dispararon a un hombre en la puerta! ¿Otra vez? Siendo honesto, el chiste me hizo gracia, pero por el otro lado pierde por completo el suspenso de la escena. Luego aparecen Hernández y Fernández, que son el alivio cómico de la película y de los cómics. Y ahí sí está bien que hagan chistes porque es un momento adecuado donde no hay ningún suspenso. Entonces, ¿chistes después de una escena de suspenso? Sí. ¿Chistes durante una escena de suspenso? No. Y que te quede claro, hijo de tu puta madre. Siguiendo con la película, la agente de la Interpol antes de morir le dejó una pista en Tintín, marcando con su sangre una serie de letras que forman la palabra Carabullán. Al día siguiente a Tintín le terminan robando
la cartera en donde tenía el pergamino que estaba dentro del barco. Hernández y Fernández le prometen encontrar la cartera, ya que el culpable es relacionado a un carterista que ha estado robando por toda la ciudad. Y eso creará una pequeña subtrama de Hernández y Fernández buscando al carterista. Al principio pensé que era un relleno, pero más tarde en la película se justifica esa subtrama. Quizás sea una conveniencia, pero eso le da más espacio a Hernández y Fernández en la película. Siguiendo con la película, Tintín termina siendo secuestrado por unas personas. Milú sigue la camioneta en donde lo llevan llegando a un barco llamado Carabullán, el mismo nombre que la gente de la Interpol había deletreado. Esta parte es del cangrejo de las pinzas de oro, pero es diferente a la historieta. En ella lo noquean en el barco y ahí lo atan. En cambio en la película lo duermen y lo meten en una caja inspirándose en la historieta El secreto del unicornio. A lo largo de la película diferenciaría algunas escenas de la película con los cómics en donde se referencian. Que sea diferente no es algo malo ni bueno, solo esto lo hago como una mera curiosidad. Cuando Tintín despierta se topa con Sakharin preguntándole por el pergamino que no tiene. Al parecer Sakharin consiguió hacer que los tripulantes se pusieran en contra del capitán, lo más seguro prometiéndoles un pago. Después de que ellos salgan del cuarto, Milú llega para ayudar a Tintín a escapar antes de que los tripulantes lo atrapen. Al final logra arreglárselas para escapar y se termina metiendo por el cuarto en donde estaba el capitán, quien llevaba tiempo encerrado emborrachándose. El capitán es Archibaldo Haddock, descendiente de Francisco Haddock, que por comodidad me voy a referir a él como el capitán. Al parecer el capitán es el único que sabe cómo encontrar el secreto del unicornio. Eso explica una escena en donde Sakharin le dice a los tripulantes que maten a Tintín, pero que el capitán lo deje en vivo. Mientras el capitán desata un bote para poder escapar, bueno, más bien 2 botes, Tintín manda una señal en clave Morse para indicar que irá a vagar Marruecos, ya que Tintín encontró información que indica que Sakharin está en busca de un tercer barco del unicornio, ya que al parecer Francisco Haddock hizo 3 barcos para sus 3 hijos. Al final terminan descubriendo a Tintín, a lo que vienen unas escenas de acción que creo que están bien logradas. El trabajo que hicieron los actores para la captura de movimiento es bastante bueno, se ve muy fluido y son escenas muy entretenidas. Al final logran escapar, así que Sakharin manda una avioneta para traer de vuelta al capitán. Mientras tanto, en Francia, Hernández y Fernández proporcionan el alivio cómico encontrándose con el carterista, quien resultó ser un cleptómano que en su casa guardaba muchas carteras, incluyendo la de Tintín. Bien, a esto me refería con que esta subtrama tenía su porqué. Al no tener su billetera, no pudieron encontrar el pergamino que estaba en ella, complicando los planes de Sakharin. Sí, quizás sea algo conveniente, pero si no fuera así la película hubiera acabado antes de la mitad. Además, como ya dije, le da un alivio cómico a la película con la aparición de Hernández y Fernández. Viendo con Tintín y el capitán, este último está sintiendo mucho frío, así que no encuentra mejor idea que quemar el puto bote. Sé que el capitán está ebrio, pero es imposible justificar eso. Para acabar, los tipos que estaban buscándolo los terminan encontrando, aunque no aciertan ni un puto tiro, y como Tintín es el puto amo, con una sola bala termina dañando el motor de la avioneta para luego capturar a los dos y volar en dirección a Vagar. No puedo decir que Tintín sea un Gary Stu, porque a diferencia de un Gary Stu, a Tintín no todas las cosas le terminan saliendo a pedir de boca. Él aprende a volar la avioneta en medio del mar con apenas leer un manual y acordándose de la entrevista que le hizo un piloto, aunque lo hace muy a duras penas. Sé que es un gran detective con muchos recursos, con una muy buena capacidad para deducir y tomar decisiones, pero creo que le salen bien las cosas un poco más de lo que me gustaría. De vuelta con la película, la avioneta tiene que atravesar por una tormenta en donde no salen bien y tiene que aterrizar lo mejor que puedan. Los 2 tripulantes que estaban en el avión escapan de la avioneta, a diferencia de la historieta en donde Tintín los salva de morir quemados, aunque lo más seguro es que al final terminarán muriendo porque no se vuelve a ver de ellos ni en la película ni en la historieta. Otra cosa, cuando se estrellan, Tintín está a punto de ser cercenado por las aspas de la avioneta, pero no puedo dejar de pensar que esto lo presentan y lo resuelven de una manera cómica y eso no me gusta. O sea, Tintín está a punto de morir de una forma horrible y en vez de presentarlo como algo con mucha tensión lo presentan de un lado cómico. De vuelta, está bien hacer comedia cuando las cosas están tranquilas, pero queda mal hacerlo durante una escena que debería ser de suspenso. Es el mismo caso que cuando murió el agente de la Interpol. Después de estrellarse, Tintín y el capitán caminan en busca de civilización. Por cierto, hay una referencia muy buena en esta parte. En la historieta, después del choque, Milú encuentra el esqueleto de un dromedario del cual se lleva un hueso. En la película no aparece ninguna escena de ellos encontrando el esqueleto, pero sí se puede ver a Milú con un hueso, lo cual es una bonita referencia para los que leyeron las historietas. Después de caminar un buen rato, el capitán empieza a tener alucinaciones sobre el unicornio. En esa alucinación cuenta la batalla naval que tuvo el unicornio contra el pabellón rojo. La pelea es entretenida, pero no me agrada que no aparezca ni una gota de sangre. Francisco de Haddock ataca a las personas con la espada, le da un disparo a alguien y las heridas son limpias. No pido que sean gráficos como una película de Saw, pero tomando en cuenta que al inicio se mostró como la gente estaba sangrando, me parece raro que aquí no aparezca nada de sangre. El capitán deja de alucinar la historia cuando estaba a punto de decir quién era el capitán del pabellón rojo, quedándose varados por el desierto hasta la noche, donde son rescatados por unos miembros del ejército francés en el norte de África. Tintín se encuentra bien, pero el capitán no recuerda nada de lo que pasó. No es hasta que bebe alcohol etílico que vuelve a alucinar la historia del unicornio. Ahí nos enteramos que el capitán del pabellón rojo es Rackham el Rojo, quien busca una carga secreta que supuestamente tiene Francisco Haddock.
Al final capturan a Francisco y es obligado a revelar el escondite del tesoro que guarda si no quiere que sus tripulantes mueran. Es así como Francisco revela el tesoro del unicornio, sin embargo Rackham igualmente tira por la borda a la tripulación del unicornio dejando amordazado a Francisco. Al llegar la noche y con toda la tripulación dormida, Francisco se las arregla para escapar y tomar algo de pólvora para explotar el barco. Sin embargo, termina siendo sorprendido por Rackham el Rojo, teniendo una pelea donde al final Rackham termina siendo herido de gravedad, descubriendo que Rackham es ancestro de Sakharine. De hecho, al final Sakharine termina maldiciendo a Francisco, advirtiéndole que se enfrentarán en otra vida. Eso explica por qué Sakharine justamente abotinó el barco del capitán Archibaldo Dock. De esta escena hay dos cosas que comentar. La primera es que todas las escenas son prácticamente iguales a las páginas que aparecen en la historieta del secreto del unicornio, solo que en vez de estar en un puesto del ejército francés, que esa parte es del cangrejo de las pinzas de oro, Tintín y el capitán están en una casa. La segunda es que la pelea entre Francisco y Rackham es muy entretenida. Lo que se me hace raro es que el resto de navegantes no se despierten. No sé cómo sea estar en un barco, pero el sueño pesado que tienen esos muchachos no es medio normal. Dejando esto de lado, Tintín y el capitán se mueven en dirección a Vagar. Ahí mismo se topan con Hernández y Fernández, quienes les devuelven el pergamino a Tintín. Al principio pensé que esto era una super conveniencia de guión, pero ahí mismo en esa escena se dice que Hernández y Fernández recibieron el mensaje que Tintín mandó en el barco. Eso sí, que Hernández y Fernández se encuentran tan fácil a Tintín en toda la ciudad tiene lo suyo de conveniente. Dejando esto de lado, Tintín y el capitán se enteran de un concierto de una cantante de ópera, por lo que deducen que ahí podría estar el tercer barco. Al mismo tiempo nos enteramos de que la escolta de la cantante es el mismo Sakharine, y esto sí definitivamente es una conveniencia de guión enorme. Se podría medio justificar que como Sakharine tiene bastante influencia y dinero, podría tener el lugar de escolta, pero esto no se explica en la película, simplemente te lo ponen ahí y te lo tienes que creer porque sí. Siguiendo con la película, Tintín le deja el pergamino al capitán ya que Sakharine piensa que él lo tiene, aunque luego al final terminan quitándole el pergamino. Durante el concierto, la caja de brillo que tenía el barco se rompe por la voz de la cantante, permitiendo que Sakharine se pueda llevar el barco y escapar con los 3 pergaminos. Es así como Tintín y el capitán los persiguen en unas escenas muy entretenidas de persecución, pero desgraciadamente hay unas cosas que no me gustan para nada en esta sección de la película. Empezando desde que los descubren. Por lo que vemos, Tintín está rodeado por 3 hombres armados y el capitán termina rodeado por otros 3. Hasta aquí todos estamos siguiendo el mismo hilo. Luego pasa una escena donde Milú persigue al conde Sakharine y cuando vuelven con Tintín y el capitán, este último mágicamente ya no tiene encima los 3 hombres, en cambio ahora termina deshaciéndose de unos 3 que vienen hacia él, y por parte de Tintín, él deja de tener las personas que lo estaban apuntando porque sí. Es un error enorme que no sé cómo es posible que Spielberg no se dio cuenta. Yo elogio bastante las escenas de acción de esta película por verse muy bien y ser entretenidas, pero también tengo que ser objetivo y poner en evidencia esos errores. Este es el más grande de esta sección de la película, pero también hay otros 2 menos graves, pero errores al fin y al cabo. Sakharine está huyendo con dirección al barco y luego Tintín y el capitán suben una moto para perseguirlos. Lo lógico sería que Sakharine le llevara bastante ventaja, pero no es tan así. Esto es lo que le llevan de ventaja. Desde el último momento en que aparece Sakharine en esa escena hasta que Tintín arranca la motocicleta pasan 13 segundos contados. Eso es para que hubiera una diferencia mucho más grande entre estos 3. Y por último, después de destruir parte de la ciudad rompiendo la presa del lugar, distintos hogares en donde probablemente personas resultaron heridas e incluso quien dice que no haya muertos, Tintín y el capitán están tan tranquilos en el puerto aguitados porque Sakharine se llevó los pergaminos sin que nadie los esté buscando por todos los daños que hicieron. Antes de que Sakharine se los llevara, Tintín se dio cuenta que juntos formaron unas coordenadas, aunque no los logra ver perfectamente. Ese momento en donde el protagonista está derrotado sirve para que luego se inspire y derrota al villano. De hecho, el discurso que dice el capitán a Tintín para que vuelva a tener ánimos es bastante bueno, pero no puedo disfrutar tanto ese momento luego de 3 errores seguidos en la misma sección. Esta parte donde están en Vagar me da sensaciones agridulces. Por una parte me encantaron las escenas de persecución y el discurso del capitán, pero por el otro lado están los fallos que comenté. Siguiendo con la película, Tintín recuerda la señal que había mandado del barco en la que está Sakharine y eso significa que puede saber en qué puerto embarcará el villano. Es así como al desembarcar Sakharine es capturado por la Interpol, aunque por distintos sucesos Sakharine se las arregla para subirse a una grúa y pelear con el capitán, quien también está en una grúa, haciendo la pelea definitiva de las grúas. Definitivamente la mejor pelea de grúas en la historia del cine. Después llevan la pelea a un mano a mano donde Sakharine amenaza al capitán con quemar los pergaminos. Afortunadamente Tintín le hace la 13-14 quitándoselos. Sakharine es capturado definitivamente por la Interpol y Tintín por fin averigua las coordenadas llevándolos a él y al capitán al castillo de Molinzar, el mismo que había comprado Sakharine. En la puerta los recibe el mayordomo, que no sé si es de la propiedad o de Sakharine, pero bueno, eso no es importante. Esta parte es bastante similar a la historieta, salvo que en la película tienen que romper un muro en donde se encuentran bastantes objetos, pero el capitán le llama la atención un globo terráqueo ya que según él ahí se encuentra una isla que no existe. Es así como Tintín recuerda las últimas palabras que dijo Francisco a Doc: un verdadero Doc descubrirá el secreto del unicornio. De esa manera el capitán oprime la isla que no existe, lo que hace que el globo terráqueo se abra y revele en su interior una parte del tesoro del unicornio.
Parece ser que eso era el final del secreto del unicornio, pero en realidad es el principio, ya que debajo del tesoro Tintín encuentra un mapa de al parecer la localización de los restos del unicornio con su tesoro completo, dejando un final abierto terminando con la película. Ese final nos daba indicios de una secuela que desgraciadamente aún no ha llegado. Aunque la penúltima sección de la película no me gustó del todo, el resto me encantó completamente y creo que esto en parte es por la animación que tiene. En serio, los movimientos de los personajes son tan fluidos que da gusto ver cada una de las escenas de acción que tiene la película. Quizás no tengo un buen ojo para las animaciones, pero honestamente esta película podría salir mañana y seguiría cumpliendo en ese apartado a pesar de ser una película de poco más de 10 años. O sea, miren cómo la luz muestra la textura del suéter capitán, los vellos de la mano, la pelusa de su suéter. ¡Mírenlo! ¡Aprécienlo! Hay dos cosas en particular sobre la animación de la película, y es sobre las caras y algunos movimientos de los personajes, empezando con este último. La animación de la película se ve como un tono realista, es como si le hubieran puesto ray tracing a una viñeta. De hecho, si llegas a mirar de reojo igual y pensarías que es una película con actores reales. El detalle es que hacen movimientos que no son de una película real. En lo personal me gusta porque es algo muy similar a lo que hay en los cómics, pero en cuestión de las caras es donde creo que hay un contraste más fuerte. Por un lado podemos tener rostros humanos como el de Tintín y el de Sakharine, pero por otro lado vemos rostros más parecidos a lo de las historietas como podrían ser el Capitán o Hernández y Fernández. Esto sí es un contraste que queda algo extraño la primera vez que lo miras, aunque creo que hubiera sido peor si cambiaran completamente la cara del Capitán para hacerlo más real. Sin duda hubieran perdido más de lo que hubieran ganado. Quitando esto último, la animación es de lo que más recuerdo de esta película. Realmente los involucrados en la realización de esta película hicieron un gran trabajo. Me gusta el humor de la película. Tiene tanto humor del más simple pero sin llegar a ser molesto y cansino, y también uno que otro chiste adulto que de pequeño no entendía. La música de esta película es bastante buena. No es de extrañar tomando en cuenta que fue trabajo de John Williams, el mismo que trabajó en la saga de Star Wars e Indiana Jones. Algunas partes de los cómics ya están escenificados en la película con algunos cambios, claro. La primera parte en donde Tintín compra el barco, cuando busca a Sakharine por ser el presunto ladrón del barco, y la parte donde catean su casa son partes sacadas del secreto del unicornio. Con el cangrejo y las pinzas de oro vemos que usaron la parte en donde se encuentra Tintín con el capitán, cuando están varados en el mar, cuando viajan en el avión, cuando caminan por el desierto, y también que la ciudad que van a encontrar el tercer barco se sacó de este cómic. El tesoro de Rackham el Rojo es la historieta con menos influencia y con diferencia, solo se toma la parte del final. De resto, la película se complementa con algunas otras escenas propias de la película y con escenas de acción más largas que las que aparecen en las historietas. Las voces me parecen bien. Yo dije que la voz de Sakharine es de la de Carlos II, el capitán está interpretado por Germán Fabregat, conocido por la mayoría por hacer la voz de Dr. Doofenshmirtz, y Tintín está interpretado por Miguel Ángel Leal, que por lo que veo sus personajes más conocidos son Meliodas y Eren. Me encantaría decir que esta película es impecable, pero obviamente como prácticamente toda película, esa tiene sus errores y unos bastante grandes, la verdad. Son los que ya mencioné, las incoherencias de una escena con la otra, la conveniencia de que Rackham sea el ayudante de la cantante porque sí, y además que la transición de estar en Vagar a estar de vuelta a Francia en la recta final de la película lo sentí algo apresurado. Estos errores que comenté no ensombrecen lo buena que es esta película por completo, pero esos errores no me dejan darle una mejor opinión. Quitando eso, Las aventuras de Tintín y el secreto del unicornio es una película que recomiendo sin duda alguna. Me gustaría pensar que con este video nueva gente descubra esta película. No es que esté tan infravalorada, pero sí que es menos conocida a muchas otras películas. Si tienes alguna recomendación que quieras hacerme sobre de qué película hablar, no dudes en ponerla en los comentarios. Muchas gracias por ver el video y que tengan un bonito día.